Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Academia Sueca, muchas gracias a la Fundación Nobel y al Comité de Economía que ha decidido otorgarme el premio. Quiero decir que este aporte llamado Todos estaban mal menos yo y Mises es sin duda un gran triunfo dentro de mi carrera. Estoy muy agradecido, como dije, con la Academia Sueca, con todos los profesores y con los doctores en particular que decidieron entregarme el reconocimiento. Y dentro de ello, pues quisiera hablar un poco de lo que es mi carrera. Yo salí licenciado de Economía por la Universidad Francisco Marroquín y desde ahí empecé a hacer investigaciones, publicaba en algunas revistas y posteriormente pues saqué este paper que yo pensé que no iba a tener el revuelo que ha tenido en la comunidad académica, como ya dije titulado Están todos mal menos yo y Mises. Y la verdad que me resulta eh, bastante alegre, bastante favorable hacia las ideas que puedan producirse ahora en adelante en la ciencia económica y me parece que pues es una oportunidad que no debe desperdiciarse. Ahora dentro de lo que es ganar un Nobel, que no es cualquier cosa, es una responsabilidad muy grande, hay, si uno quisiera llamarlo, algunos preceptos para poder recibir el premio, no tanto con relación a la investigación, porque eso pues ya estamos en claro que depende más del intelecto, sino en cuanto a las habilidades conversacionales y a las habilidades de comunicación en general que uno tiene que tener. Pero también otro aspecto muy fundamental es lo que podríamos decir ser un adulto. Ser un adulto en el amplio sentido de la palabra, no tan solo en lo que refiere a pues lo etario, que es simplemente un número, sino a lo que podríamos decir que es madurar plenamente, no tan solo en lo físico, en el sentido de que uno ya pues ya está crecido, ya no es un adolescente, ya no es un niño pequeño, sino que ser un adulto con todo lo que ello implica y sus significaciones ontológicas, por supuesto. ¿A qué me refiero? Particularmente, algunas de las peculiaridades de ser adulto podríamos decir que son, en primer lugar, entender que uno no le va a caer bien a todos y más específicamente cuando uno se dedica a lo que es la academia. Como ya mencioné, el trabajo Todos están mal menos yo y Mises es un trabajo bastante polémico, principalmente porque denota eso, que están mal todos menos yo y Mises. Por lo tanto, uno debe comprender a veces que cuando uno genera este tipo de investigación hay otras personas, muchos otros académicos que van a criticarte, que van a tener una opinión que no sea favorable a lo que uno está planteando y uno lejos de preocuparse por ello debe entender que si es desde el respeto, si es desde un punto de vista intelectual, también no hay mucho problema. Independientemente de ello, siempre en la vida en general hay personas que a uno no, pues simplemente no va a tener un buen desempeño con ellos, que sus valores o sus visiones del mundo se van a cruzar y ahí va a ser muy difícil congeniar, pero un adulto lo que siempre debe hacer es intentar cooperar con ellos, intentar trabajar con ellos en caso de estar en un espacio laboral compartido. Y eso me lleva al siguiente punto de lo que es ser adulto, que es saber afrontar la adversidad que llegue en el tiempo y siempre intentar mantener una actitud positiva. Porque un punto fundamental de ser adulto es también entender que uno es el dueño de su propia vida y por lo tanto, a excepción de factores externos y pues contados con los dedos de las manos, la mayoría de las consecuencias que uno afronta a lo largo de su vida son fruto de sus acciones. Por lo tanto, de la misma manera que, aunque suene un poco soberbio este Nobel, es absolutamente culpa mía, podríamos decirlo, a pesar de que también hay otros investigadores que contribuyeron a la publicación de estos escritos y me han influenciado fuertemente, podríamos decir que también aquellas situaciones negativas que uno vive en su vida son su culpa. Aceptar ello y estar consciente es otro de los elementos fundamentales de ser un adulto. Y un punto que a lo mejor es la visión positiva de este segundo enunciado de lo que es ser un adulto y lo que implica también ganar un Nobel, es entender que uno tiene la capacidad de autodeterminarse, no en el sentido, si uno lo quiere ver quizás más postmoderno, sino en el sentido ilustrado, el cual refiere a que uno es completo amo y señor de su proyecto de vida y con él puede hacer lo que le plazca. Esto nos lleva a otro punto muy importante que es la ética y la responsabilidad.
Consecuentemente, la ética es un valor o una posición frente a la vida que creo que todo académico después debería llevar en lo que es su área. Es una pieza fundamental, un eje rector dentro de las acciones de cada persona dentro de la academia, fuera de la academia y en el día a día en general. Y la responsabilidad que es sí, claro, la responsabilidad que es decir, ok, yo tengo la posibilidad de hacer con mi vida lo que me plazca, vamos a actuar conforme a lo que es lo correcto, vamos a actuar conforme a lo que sería pues unas acciones virtuosas, vamos a tener todo este tipo de comportamientos que la verdad que llevarlos en el día a día pues siempre resulta complicado, pero los frutos los podemos ver en actividades como la condecoración que estamos teniendo hoy en día, o si no en cosas mucho más sencillas como recibir buenos comentarios de sus vecinos o personas así. Yo creo que eso es también una de las cosas que constituye al adulto, ser capaz de vivir con coraje y vivir conforme a sus valores y a lo que él considere correcto. Y para terminar, no me quedaría nada más que agradecer a todas las personas que ayudaron eh, a inspirar, quizás a corregir algunos trabajos, como pueden ser a lo mejor el profesor López de la Marroquín, y como pueden ser también muchos otros que han ayudado significativamente a que pues haya llegado donde estoy hoy. Pese a que dije que eh, pues esto es fruto de mi esfuerzo, también sería incongruente decir que solo por mi parte, ya que uno siempre pues está expuesto en un mundo, tiene una perspectiva de las cosas y inexorablemente se topa con terceros, se topa con otras personas que tienen distintas opiniones o que tienen distintas maneras de expresarlo. Y todo eso nos enriquece, y tener un debate racional, tener un debate respetuoso también es otro de los elementos que podríamos decir nos ayuda a constituirnos como adultos. Así que sin nada más que decir, como digo, muy agradecido a la Academia Sueca, muy agradecido al Comité de Economía y a la Fundación Nobel por otorgarme este reconocimiento. Sin duda no va a ser el final, sino que va a ser quizás el comienzo de una nueva etapa en la ciencia económica, donde vamos a tener muchos más avances, donde vamos a finalmente ver una sociedad que es libre en el buen sentido de la palabra y en el sentido correcto, en la acepción trascendental de libertad. Así que sin nada más que decir, muchas gracias. Bueno, y sin duda otro de los temas quizás fundamentales que me ayudaron al proceso creativo, quizás ya la inspiración para mi carrera académica y para conseguir, por supuesto, el Nobel, no dentro de la ciencia económica está claro, es el libro de la alegría, escrito por Dalai Lama y el sudafricano Desmond Tutu. Uno podría pensar que podría enseñarle un libro de un tibetano y un sudafricano a un economista de Centroamérica, pero la verdad es que yo creo que estas enseñanzas, si bien es cierto, son de lados bien particulares y regiones recónditas de nuestro mundo, la verdad es que son pues preceptos o máximas universales que son bastante interesantes. Dentro de ello, algunos temas interesantes que se tocan son, por ejemplo, todo lo que es lo relacionado a la compasión, donde se nos enseña a que pues siempre, no, quizás no desde un punto de vista tan como lo conocemos acá en Occidente, sino quizás desde un punto de vista más espiritual al tema de la compasión, de siempre estar al tanto del otro y también muy relacionado de lo que vendría siendo la empatía. Y esto particularmente dentro del campo de la ciencia económica quizás sea un valor que falta mucho, teniendo en cuenta que uno por supuesto que está absolutamente en claro que pues todos los keynesianos e intervencionistas tienen una visión errada de lo que es la ciencia económica, pero uno a la vez no debe ser destructivo con ellos, sino que debe ser compasivo. Podría decir que esto ha abierto muchas puertas, quizás también dentro de la Academia Sueca, y ha contribuido a que el día de hoy pues, pueda gozar de este reconocimiento. Otro de los puntos fundamentales que he aprendido del libro de la alegría es quizás todo lo que es relacionado al perdón. ¿Por qué? Porque a veces el perdón, uno podría decir que hay personas que entre comillas pues no merecen este perdón. Sin embargo, un factor fundamental del perdón también está relacionado con nuestra individualidad y con nuestra tranquilidad en la conciencia. Eh, Relacionado a ello, podríamos decir que el perdón, pues muchas veces, a veces nos termina ayudando más a nosotros que a quien decidimos perdonar. También hay que entender que tiene que ser un perdón sincero, no puede ser un perdón, digamos que rutinario o sintético en el sentido de que pues solo sea para intentar llevar
como se podría decir, la fiesta en paz, sino que tiene que ser un perdón verdadero, un perdón que sea consciente y reflexivo, y esto podríamos decir que dentro de, quizás no tanto de la ciencia económica, pero quizás sí dentro de la academia, ayuda particularmente, ya que pues en todos lados donde se busca el poder y donde hay una jerarquía establecida, hay una serie particular de personas que siempre lo que buscan es escalar, pero pisándole las cabezas a los otros. Muchas veces uno puede ser quizás testigo de estas personas o puede ser víctima, y lo que uno debe entender es que pues cada uno tiene sus razones, y a pesar de que uno radicalmente no la comparta debido a su visión ética, es muy importante también siempre pues perdonar a estas personas, a veces no tanto porque se lo merezcan, sino porque contribuye a nuestro bienestar psíquico y contribuye a nuestra paz mental.